Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con una entrega más de nuestro querido programa El Espejo, desde nuestra querida Radio Casa del Reiki, en esta finalización ya de verano, que ya nos queda nada, unas horitas, para ya abrazar muy felices al otoño, sobre todo porque ha habido mucho calor, por lo menos de acá desde Gandía, muchísimo calor. Así que bueno, muy bienvenidos a todos. Un programa más. Le doy la bienvenida a mis queridos compañeros. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Xavi. ¿Cómo están? Hola, muy Bienvenidos. buenas tardes. Pues nada, ya con ganitas de que llegue el otoño, como tú bien decías, porque ha sido un verano de mucho calor y la verdad que estos primeros fresquitos, ahora que empieza a hacer un poco de aire y se empieza a estar bien, se agradece, ¿eh? Se agradece para poder hacer muchas Sí, cosas, sí. trabajar y todo. Sí, sí, sí. Se agradece. Muy bien, pasando aquí la semana y ya preparada para abordar el programa de hoy. Pues sí, Muy bien. podemos ya decir casi adiós a 2 días del verano. Puedo decir también adiós a este abanico que me ha acompañado en este programa Sí, varias sí. veces. De muchísimo calor. La verdad, con Es que ha muchísimo sido calor. horroroso, sí. Bueno, aquí estamos, como siempre. Vamos a abordar otro tema más que, bueno, esperamos que sea de interés para todos, por lo menos para nosotros lo es, porque yo creo que lo elegimos generalmente lo que vamos viendo, lo que se nos va presentando durante la semana, así más o menos elegimos los temas. Y bueno, y hoy resolvimos, creo que en realidad es como una saga lo que hacemos, porque siempre creo que como que todo termina igual enrabado al programa pasado que hicimos, que fue el perdón, y cada cosa que vamos uniendo creo que es una cuenta más de este collar que son las emociones y los sentimientos, ¿no? Y hoy resolvimos hablar de los remordimientos. Eso, el remordimiento, eso tan feo, esa sensación tan fea, tan angustiante, que todos hemos pasado en un momento u otro, o lo pasamos, o lo tenemos, o no hemos sabido cómo gestionarlo, cómo salirnos de ahí, con lo mal que nos pone, con lo mal que nos sentimos. Esa inquietud que es el remordimiento, esa inquietud que nos da, ese pesar interno, eso por algo, por alguna acción que hemos realizado y que bueno, que la consideramos mala o que está mal hecha. Entonces eso empieza a angustiarnos, esa emoción, empezamos a experimentar eso que nos acecha por algo que realizamos en el pasado, que bueno, que, que intuimos o que ya decimos que no está bien hecho. Creo que un poco empieza por ahí. Y todo lo que deriva en eso, ¿no? Así Ujú. que bueno, de aquí hemos resuelto salir hoy para llevar un poco de luz a esto y para que, como siempre, todos nos podamos sentir un poco mejor y atravesar estas emociones que son tan angustiantes, por decir de alguna manera. Así que, bueno, bienvenidos al tema, compañeros. ¿Qué Ujú. tienen para aportar sobre Pues esto? yo de remordimientos creo que los podemos clasificar en dos tipos. A ver, partiendo ya de la base que no hay remordimiento bueno o remordimiento malo, sabiendo que un remordimiento ya es inquietante de por sí, por así decirlo, ¿no? Porque bien cuando haces una acción empiezas con el rum rum, ¿no? Que dices, debería haberlo hecho esto así, debería haber actuado así, ¿por qué no se me ha ocurrido decir esta palabra cuando me han contestado y no he sabido reaccionar? Porque la próxima vez yo diré la última mía y me he quedado sin poder reaccionar. Yo creo que este tipo de remordimientos a toro pasado, digamos que no son buenos, por supuesto que no son buenos, pero digamos que no son tan tóxicos como una vez que has hecho cosas y entonces en esta segunda parte, en estos segundos remordimientos, dices, ostras, le he dicho esta palabra, he podido hacer daño a esta persona, no se la tendría que haber dicho y entonces pienso que este tipo de remordimientos, yo los clasifico así en dos tipos, no sé vosotros cómo lo veis. Pienso que este otro que dices puedes haber afectado a otra tercera, a una segunda persona, dices, ostras, esos no son tan buenos, esos hay cuidado que sí que de ellos hay que aprender, ¿no? Porque claro, cuando dices algo de más, porque no lo tendrías que haber dicho, quizá porque has visto que era en exceso buena persona o porque te has sentido con confianza para decirlo y luego ves que te has pasado, ahí ya no es tan bueno el remordimiento. Pero yo creo que en cualquiera de los dos casos no se pueden remediar. Yo creo que del remordimiento, tanto el que es más así, más inquietante, como el que es más doloroso porque has hecho daño a alguien, creo que se tienen que evitar
porque a veces son lecciones que tenemos que aprender, pero no creo que sea uno de los mejores pasos, porque no podemos cambiar nada de lo que ya está hecho. Entonces yo creo que más que poder evitarlos, creo que hay que aprender de ellos, porque a fin de cuentas yo los deduzco como errores. Y entonces, bueno, del error al final también se aprende. Entonces yo no sé ahí cómo lo veis vosotros, pero bueno, yo para mí los clasificaría en estos dos tipos, ¿no? El que tú te castigas a ti mismo porque dices, ostras, tendría que haber dicho, hecho y tal, no he sido, no he hecho, he dejado de hacer tal, tal, que entonces ahí sí que es a ti personal. Y luego este otro tipo de remordimientos porque has hecho algo que y has molestado o has herido o has hecho daño sin querer, no era tu intención. Y entonces ahí yo creo que tienen la misma base, que se tienen que aprender antes de poder hacerlo. No sé. Pues yo he entrado en Google y he podido entrar en la En Real, Google. Eso San quiere Google. decir que en Google por quiere el decir que Wi-Fi, ni idea del remordimiento. No tenés ninguno, Xavi, por el Wi-Fi, por el Wi-Fi, como decís en Latinoamérica. Y he como podido decimos nosotros, entrar el en la Wi-Fi. Real Academia de la Lengua Española y Ay, nos, ¿cómo lo define? y nos dice así, Ay, dice, viste. es una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. O sea, para mí, lo que son los remordimientos es como una carcoma que te va carcomiendo por dentro, no te deja vivir. Entonces, o tomas conciencia y dices, basta, pro, o te carcome. O sea, esto ya sabemos a dónde te lleva, al sufrimiento asegurado. Sí, sí, Claro. totalmente. Sí, Pero sí, sí. bueno, pero bueno, a ver, yo arrancaría, puntualizaría. Yo siempre llego a lo mismo, porque creo que es el camino. Errores no hay. Yo creo que, no voy a hablar de Google, voy a hablar de, claro, porque si no, no puedo ser coherente. A ver, todos hemos cometido alguna acción, creo yo, creo, porque por algo estamos acá, de la cual después nos arrepentimos porque el remordimiento está muy relacionado con la culpa y con el autocastigo y con el chi, 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 chi. Es Ujú. eso, ¿no? Y eso Sí. como tú decís, te carcome, te da vuelta, bueno, es eso. Yo creo que en algún momento, más, menos, con más gravedad, con menos gravedad, todos hemos hecho, bueno, acciones que ¿qué pasa? Para que sea un remordimiento, la acción tiene que ser vergonzosa, tiene que ser sucia, tiene que ser, bueno, en fin, esto no se debe hacer bajo ningún concepto y lo hice. ¿Cómo lo pude hacer? A ver, yo no soy Teresa Calcuta, te podés imaginar que tengo detrás mío unas cuantas acciones que digo la palabra y me acuerdo que tuve que trabajar sobre cuál o tal acción, como cualquier Ujú. ser humano. ¿Por qué? Y creo también si me voy más atrás y analizo y digo, ¿y por qué cometí esa acción y ese error? Que no es error, no es error, fue todo perfecto. Y generalmente muchas veces porque te pasó algo que también te dolió, entonces, como decís vos, le retrucás, ¿por qué no dije esto? Mejor lo digo, porque así tengo razón, o me impongo, bueno, o me ofendió y yo voy con el doble, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? Y primeramente tengo que evaluar qué tan grave es lo que hice, ¿no? Porque Sí, yo creo porque a que veces pueden ser hay niveles, tonterías, ¿eh? Esto sí, hay claro, diferentes niveles. A veces es una tontería que te hace sentir como inferior, entre comillas, porque no has reaccionado como tú esperabas o según tus expectativas, y dices, ostras, la próxima vez no me puede pasar, pero es lo que tú dices, te hace sentir mal porque te has visto en esa tesitura, ¿no? pero claro, pero es que a veces, pero te lo digo porque a veces te pueden decir o hacer algo que te dolió mucho y vos, vas con el doble y después te das cuenta que lo que vos devolviste heriste más que lo que te hirieron a vos. Entonces ahí empieza, "Jo, se me fue la mano en esto, porque se Claro, te va la mano, se te va la moto, Claro. y te Ujú. das cuenta después, claro, y porque ahí estoy... empieza, Sí, sí. y ahí empieza el trabajo. Yo Claro, no voy a porque Google, claro, ya pasó eso. Lo que pasa que ya después nos quedamos pasó. No lo encallados podés
arreglar. Claro, no puedes hacer Te nada. quedas encallada, no A la lo que te podés quedas arreglar. encallado con esos pensamientos, run, 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 ahí es donde empieza ya el sufrimiento. Porque es como dicen cuando vos haces esto. Después vos decís, ay, ay, me equivoqué. Entonces la voy a estirar. Nunca, nunca va a quedar como cuando la No. agarré. Va a quedar así, Claro, marcada, toda. No, no vuelve a su estado original, no hay forma. Es un clic de un Entonces, segundo de darte cuenta que te has ay, equivocado y ya ahí está, pero no lo está, toques más, no te enganches. Como te enganches, ese pensamiento te va a llevar a otro, otro, otro y totalmente, seguirás en ese sufrimiento, pero vamos, asegurado, como siempre decimos en este programa. totalmente, El totalmente. daño se lo hace En- uno, me lo hago yo a mí mismo. Exactamente. Entonces te encontrás con una cosa así que te puedo asegurar que te puede llevar para trabajarlo y tenés un aprendizaje brutal, tenés un aprendizaje brutal, pero te puede llevar años trabajar. El darte cuenta que como te tocaron tanto ahí donde vos, ¡pah! Depende como seas, depende al nivel de conciencia que estés, depende de muchas cosas, porque hoy, yo no reacciono frente a ciertas cosas de la misma forma que reaccionaba hace 20 años atrás, te podés imaginar. Ahora me pasa algo similar a lo que me pasaba en ese momento y me da lo mismo, miro para el otro lado y me hago una meditación y dale que es tarde, No, pasó. Pero incluso, claro, pero tuve que andar por ahí todo este tiempo y hacer metafísica y trabajar el perdón y no sé cuánto y la meditación, porque si no, eso ya sabemos, como dice Xavi, dónde te conduce a la enfermedad, porque no podés estar con el remordimiento 50 años porque te equivocaste. Hay gente que está, bueno, así termina. ya, sí. Ujú. Entonces, ¿cuál es el otro paso? Y bueno, arrancar a hacerte lo que se dice la radiografía emocional para ver las razones que causan ese remordimiento, para evaluar la gravedad, el impacto que tuvo en la otra persona. Porque si vos ves que tuvo impacto, peor para vos todavía, más difícil se te pone. ¿Entendés? Porque vos te das cuenta si impactó a la otra persona mucho o no, o a qué nivel. Mm. aunque Entonces, tengas eso una también. reacción, aunque tengas una reacción de ese momento desbordada, la puedes tener, se te puede ir los papeles, pero es un instante a la que tomas conciencia y dices, basta, quieto, no sigo por ahí. Y ya Sí, está. pero Y te puedes guarda en ese olvidar, instante, te puedes guarda en ese olvidar. instante. Sí, Se te van los guárdalo papeles, como dijiste vos. para no repetir. Nosotros decimos, se te va la moto. Sí, sí, Se te va y pa. Cuando volviste, que es un segundo, ya está. ya está. Y Por arrancás a eso, hacer el trabajo con eso. por eso se dice muchas veces entre matrimonios que cuando han Claro, discutido por la claro, tarde y se claro, van a dormir, el marido ya está roncando y la mujer está run, claro. run, 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 porque la última vez se ha Claro. olvidado. Se ha olvidado totalmente, ha desconectado, pero la mujer sigue Exacto. así y el día siguiente o 5 días después. Totalmente. Y también ya lo traigo a colación porque es muy importante, y esto sí, a modo de, se los dejo ahí para que lo agarren, nunca, nunca, nunca se vayan con un familiar, con la pareja, con el hijo, con lo que sea, a dormir enojados sin despedirse, nunca, porque ese remordimiento, si pasa algo, no lo arreglas más. Lo puedes Exactamente. arreglar, pero te puede llevar una enormidad de lo que te puede llevar. Trabajar eso. Entonces yo creo que más allá de las acciones en las que le erramos, por decirlo de alguna manera, que vuelvo a decir, no hay errores, porque justamente yo creo que el remordimiento es otro tremendo maestro que nos viene a hacer trabajar el perdón, por supuesto, con nosotros mismos, Y y la la tolerancia, y aceptación. la paciencia, y el darte cuenta, y el entrar en eje, y etcétera, 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 porque te viene ahí. Porque ¿para qué se produce? Por eso no hay error. Se produce para eso, para que vos hagas un trabajo interno interesante y cambies absolutamente tu nivel de conciencia a partir de ese hecho. Lo que todo lo que nos ha pasado, sabemos que es así. Sabemos que es así porque tenemos un cambio interno brutal, muy Y lo que grande. pasa que sí que a veces cuando te pasan las cosas, claro, que es a colación de lo que tú dices, depende del nivel de conciencia, ¿no? Porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, si me pasaba algo de estas características que tenía que haber dicho y no lo dije, porque tenía que haber reaccionado así y no lo hice, y era esta especie de remordimientos, a lo mejor la situación
se daba en un minuto o en menos, y sin embargo en mi mente se estaba repitiendo constantemente, y no es que me hubiera pasado Claro, una vez, es que era pasado más de 1000. Y al final, cuando te das cuenta, dices, ¿qué hago yo recordando esto que ha pasado en un minuto? Porque me he fastidiado 1000 minutos, porque lo he recordado 1000 veces más, porque te quedas anclado ahí, en este remordimiento, en ese pensamiento de decir, ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué tal? Pero es verdad que la mente le das muchísimas vueltas. Y yo creo que lo que hay que evitar, bueno, evitar, no lo sé, pero sí que es el tiempo o el espacio. Es decir, te pasan las cosas, la piensas una vez, encuentras una solución, y si no, chao pescado. Porque es que si no, a lo mejor estás en ello todo un día, estás en ello horas, y al final te amargas un día, te amargas dos, te amargas tres, que es lo que dices, que decíais ahora, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se enfada con sí, la pareja o con la persona de casa que tienes sí. conviviendo, y a lo mejor uno ya se ha olvidado completamente, y a lo mejor a la otra persona le dura el enfado al día siguiente, le dura no sé qué, y entonces es como que ahí piensas, ostras, mejor hacerlo corto en el tiempo, tomar conciencia de ese remordimiento que no nos puede amargar todo el día, ya nos amarga suficiente durante un rato, pero sí por lo menos poderlo controlar, tomar conciencia y decir, oye, mira, pues yo qué sé, aprendo la próxima vez, reacciono así, me lo apunto, lo anoto, para que luego no se vuelva a Claro, repetir, ¿no? una cosa es desde el punto de vista que vos lo estás tomando, que vos lo estás diciendo, desde el punto de vista, si yo no hice tal cosa, si yo no hago esa, mm, Esa esa cosa, autoexigencia a lo esa mejor culpa por porque falta tienes, de inacción, de que sí. no accioné, me parece que es peor cuando accionaste. Ah, bueno, Cuando sí, claro. accionaste y se te fue. El Cuando dolor es más accionaste y grande. se te... Cuando accionas. Viste que estamos, vos te das cuenta, ¿no? Que estamos hablando desde dos puntos de vista diferentes, Sí, 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 desde los sí, dos sí. ángulos, desde los dos ángulos en los cuales se puede estar. Vos me hablas de ese, de que hay, que no dije, que para la próxima vez, que no te podés perdonar esa falta de no haberte impuesto, de no haberlo dicho, y yo voy del otro lado, ¿viste? Claro, Habla una vez ya mucho lo de has hecho y lo has dicho, ¿no? claro, de los Claro. estados de cada una, ¿entendés? Yo Sí. no tengo mucho remordimiento, claro, porque mi naturaleza no es de que, ay, bueno, yo dejo, pienso a ver si yo hago. Entonces, claro, ¿Y por qué tengo más sobre, pensáis? ¿Y por qué pensáis que la mente nos machaca si lo haces porque lo has hecho y si no lo has hecho porque no lo has hecho? ¿Por qué está esa trampa de la mente ahí machacando? ¿Por qué lo creéis? ¿Qué pensáis? bajo enseñanza, No sé, Charlie, como no ¿por qué la sea para fastidiar, enseñanza? ¿tú crees, No, es Adriana? Yo porque creo es la que es un poco para enseñanza. fastidiar y controlar la mente, No, porque si no, Ana, es la ¿no? enseñanza, es el trabajo que tenés que hacer, esa prueba la tenés que hacer. Si no la haces, te va a venir por otro lado peor. Mm, La- Vuelvo a lo Jolines, mismo del programa ya. pasado, vuelvo a lo mismo del programa pasado. mm. Todo se nos pone adelante para que evolucionemos y para que pasemos esa prueba y pasemos a otra. Por eso es que te digo, por Ya, eso pero es que si te yo solo vine digo, a ser feliz y no veas la de pruebas y en la chincama que estoy metida en la vida, Las porque yo encamas. solo venía a ser feliz y vaya, vaya lo que me está dando Mira, la vida. podríamos Pruebas poner. que Charlie, parece que se me Charlie, deben yo haber no le voy confundido a con contestar Rambo. más sobre que ella vino a ser feliz, le contestás vos. Yo no voy Lo a, sé, Adriana, lo he dicho para ver qué voy a tomar decías. agua, yo voy a tomar agua. Mira, podríamos decir que Dale vos. el remordimiento y esa comedura de coco que nos damos es como si fuera una alarma del ser que está ahí picoteando diciendo, aquí te has No, equivocado. viniste a dar este examen, ¿viste cuando ibas al liceo? Entrá que tenés la prueba, tenés escrito, tenés el examen, no sé Claro, cómo le dicen acá. No, que sí, no la sí, quiero sí. hacer. Tenés que hacerla. No, que más tarde que estoy cómoda tomando aire acá bajo la sombrilla. Tenés que hacerla la prueba, tenés que hacerla. Entonces, lo mismo. Entonces no fuiste al liceo, no fuiste a la secundaria, no diste la prueba, no diste el examen a los 20, a los 25, lo vas a tener que dar a los 50. Cuando ya no tenés ganas de nada. Porque, Ujú. bueno, para todo hay un tiempo y no hay, porque las Sí, pruebas a no, cada no, uno le sí, llega el en momento que le eso tiene que sí. llegar. Ujú. A cada uno tiene que llegar. Por eso es que no estamos todos al mismo nivel de conciencia, para Bueno, empezar. Más allá. y si ponemos el remordimiento en una cosa muy cotidiana de la comida, el adelgazar. Bueno, también es una forma. Y por eso la gente que come y va y provoca un vómito, porque le entra la culpa, porque no lo tendría que haber hecho. Bueno, como con eso, No, pero esos son temas la muy, muy pareja, agarro y preocupantes y muy saco y entro y serios, ¿eh? salgo de una Sí. relación y de otra,
bueno, en todo, cada uno Sí, sí. en lo que tiene que trabajar. Sí, sí. Sí, es así. Por eso es que tenemos remordimiento todos sobre algo. Yo en la época que fumaba, después que terminaba el cigarrillo, decía, yo no podría haber fumado lo que fumé hoy. Sí, claro, después me había fumado todo. ¿Y cuánto Ah, estuve para hacer eso? No sé cuánto estuve. Y digo, es la primera vez yo dejé de fumar, estuve 10 años, lo agarré de vuelta y fumaba el doble, hasta que lo volví a dejar, con otra conciencia ya. Es como que pasé todo ese periodo. Lo hice, después volví a caer, empecé de vuelta. Es una adicción, como cualquiera, una droga como cualquiera. ujú. Entonces, bueno, es un trabajo, es un trabajo. El remordimiento es para eso, para hacerte trabajar, para conocerte para vos pulirte, nivelarte, porque yo ya sé a dónde, si alguien viene a decirme algo, como en las situaciones donde a mí me provocó más remordimiento conmigo, yo ya sé dónde me paro y digo, como dice Xavi, ahí no entro porque se me vuelan los papeles. Claro. Después se me vuelan los papeles y otra. Entonces yo ya sé cuáles son las situaciones que me van a hacer saltar la térmica, como decimos nosotros. Entonces Ujú, trato de no arrimarme y si esa situación viene a mí, yo me pongo música igual, porque yo ujú. sé a dónde me conduce, porque ya estuve. Y si el aprendizaje está bien hecho, no vas a entrar de vuelta. Claro, Entonces, bueno, sí que es pero, cierto. pero ¿qué pasa? Entonces la persona viene y me dice, sí, pero vos sabés que yo tengo un remordimiento espantoso porque le hice esto a mi hija, a mi hijo, a mi madre, a mi vecina, a mi pareja. No importa. ¿Qué hago, Adriana, con eso que tengo acá? Porque lo tengo acá y acá. Y eso no me deja, y me acuesto y chiquichí, chiquichí, y salgo y trabajo, y eso está, y eso está. Y bueno, entonces ahí empieza el trabajo. Empezar a observarte, querer, saber que tenés que hacer un trabajo contigo, aceptar que vas a hacer ese trabajo, humildemente, hacerte la radiografía emocional que te digo para ver la gravedad de lo que supuestamente hiciste, Ujú. bueno, mirarlo de frente y bueno, y ahí vamos a empezar a entender que somos seres humanos, que está en la naturaleza humana hacer esas cosas y tener estas deslices, errores, lo que quieras llamarle, que no son errores, que eso está en la naturaleza humana, que venimos a experimentarlo y que somos humanos y tenemos que aceptarlo y que tenemos que aprender de esa situación y ver cómo la cambiamos. ¿Y cómo la cambiamos? Volvemos al programa anterior. Hay que valorar el patrón. Claro. No Ujú. hay otra forma. No hay otra forma. No darnos, como se dice normalmente, tanto palo y castigarnos tanto. ¿Y cómo nos castigamos? Fumo, me drogo, como, tengo una pareja hoy, otra mañana, hago esto, hago lo otro, compro ropa, consumo. Eh, Hay muchas formas de castigarme. Son todo, son todo formas de castigo. Cada uno elegimos Sí, sí. que va mejor con Sí, sí, nosotros, sí, ¿no? está claro, sí, 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 sí. Sí, porque Entonces, además, bueno, por ejemplo, en el tema de comidas, hay muchas personas que están sobrepasadas de muchos kilos quizá y dicen que va en relación a la culpa, al miedo, claro, tanto a veces a lo que claro. comen, sino que cogen ahí, ¿sabes? También pues esos El remordimientos, trabajo, imagino, ¿no? El Sobre bueno, todo, el trabajo, sobre trabajar, todo. todo, sobre todo el el aburrimiento de aburrimiento. Ah, quedarse bueno, apalancado también. en el sofá, en la butaca, no tener relaciones sociales, La zona de físicamente confort. saliendo a la calle, claro, la zona de confort que estás dentro de una cárcel con barrotes de oro, porque lo tienes todo en casa, pero los barrotes son de oro. O sea que Totalmente. Claro, lo que sí. pasa es que esos barrotes son de niebla y la gente se piensa que son de acero y no, tan solo traspasarlo es levantarte y moverte, pero es una nieblina que nos hemos creado con nuestra Mm. mente. Y no es fácil, ¿eh? Yo, por ejemplo, hoy me he hecho 8 o 9 kilómetros, pero claro, saliendo en grupo, solo ya me costaría más. Pero me he Claro, espabilado para encontrar gente para salir a pasear. Y bueno, Bueno, buscaste, como le decís vos normalmente, el atajo. Y exacto, lo hiciste. Y lo claro, sí, hiciste. sí, sí. Y es válido el atajo, porque lo haces. El tema es Sí, porque a accionar. veces, exacto, porque a veces te cuesta hacer las cosas por ti solo, ¿no? Es como, por ejemplo, ir al gym, bueno, yo tendré que empezar de aquí dentro de poco por todo el tema este de la caída y tal que tuve, pero yo creo que si encontrara a alguien que pudiera también ir, o sea,
ya es que no vas solo, ya es como que es más Claro, inercia y claro. vences esa pereza, vences esa situación de tan Pero de si no confort que cuesta tanto encontrás a salir, nadie ¿no? Es para que vaya como, contigo, si no claro, encontrás a nadie para que vaya contigo, está mm, clarísimo, el trabajo es contigo. Porque ya, claro, si lo encontrás, es más liviano el trabajo, como le pasó a claro, es Xavi. más Tengo fácil, claro. gente para ir a hacer la caminata. Fue un poquito más floja la cosa. Entonces, de repente vos, dentro de una semana, de la nada, te encontrás con una persona, vas al súper a buscar pan, y te encontrás con alguien que tiene que empezar el gimnasio y cuadrás ahí, arrancás a ir. O capaz que no. Si estamos en conciencia y vemos cómo se nos presentan las cosas, nos damos cuenta de lo que tenemos que trabajar. Y vuelvo a decirlo, cuando vos lo mirás de frente y lo aceptás, la prueba se empequeñece y es más fácil, se te presenta más fácil, aunque no puedas creer. Y un Sí, gran sí, sí. Porque paso, capaz que vos decís, bueno, voy a ir sola al gym y voy a ta, porque es un trabajo que tengo que hacer yo, ta. Entonces, bueno, como lo aceptás y como lo miras de frente y decís, bueno, lo voy a hacer, capaz que salís y cuando llegás a la puerta del gym, ahí te encontrás con una persona que empieza ese día como vos, y ahí te haces la compañera y la tenés todos los días, es que Ah, pues por también. ejemplo. el primer paso que Porque, tuve que dar es querer hacerlo, querer salir de Claro, la zona de confort. Y al querer claro. salir y ir al sitio adecuado donde estaban esas personas, que no lo conozcas, porque yo el paso lo di solo. O sea, tuve que ir hacia Ahí allí. está, Entonces vi ahí lo que está. se movía y pude escoger en ir o no ir. Y somos 20 30 personas, martes y oh, pues es un buen grupo, ¿eh? claro, sí, Sí, sí. sí. Y tenemos montaña de Montserrat, bueno, que no te la acabas. Estas Sí, sí, montañas de aquí atrás claro, y Ya, alrededor. ya, claro. ya. Ahí salió, ¿ves? Entonces es eso más que nada. Entonces, bueno, Sí. el darnos cuenta de eso, siempre todo pasa por el darnos cuenta y bueno, y ahí, bueno, vimos el supuesto error que cometimos, la gravedad de la falta. Bueno, hay que empezar a hacer el trabajo con nosotros, no ser tan duro y empezar a valorar el perdón hacia nosotros o también a la situación, a la persona, a lo que lo Mm. generó. Y bueno, es un trabajo, hay que transformar toda esa culpa, Pero transformarla en algo. fíjate, Adriana, lo que estamos hablando ahora. Cuando una persona siente que quiere hacer eso, que ya lo está emitiendo, encuentra las personas o los pasos adecuados. Yo, Absolutamente. por ejemplo, El voy a poner un universo te ejemplo, provee todo. sin decir quién es. Voy a poner un ejemplo. Una persona hablando por la calle. Ay, es que estoy en casa, me aburro y necesito salir, seguir a caminar y tal y cual. Entonces le dije, pues mira, martes y jueves hay esto que lo hace el ayuntamiento gratuito. Ah, pues voy a ir y quiero apuntarme. Pues lleva ya 2 o 3 veces yendo. Claro, Se ha pedido y ha recibido. Se ha abierto, ha preguntado, ha dicho lo que sentía, ha dicho lo que necesitaba, ha dicho lo que quería hacer y el universo pues me puso, pues nos cruzamos el camino en ese momento, que es un momento. Entonces siempre encuentras, la vida siempre va a tu favor, nunca. Cuando no va a tu favor, porque tus pensamientos no van a favor tuyo, te estás auto hundiendo, auto exacto. me sale. Boicoteando, ¿no? Auto Eso. boicoteando, ¿no? Boicoteando, Haciendo el boicoteando. boicot Claro, propio, ¿no? claro. La vida, el Entonces, universo solo sabe decir sí, sí a todo, pero qué es lo que te dices de ti? ¿Qué es lo que te dices a ti? No. Entonces, te acompaña, te acompaña. Mira tu vida cómo está siendo cada día. Yo me fijo cada día en mi vida cómo está funcionando. Y entonces me da las pistas por dónde voy. Porque es que nos tenemos que estar muy alertas de nosotros mismos, muy alerta cada instante, no con obsesión, pero para saber dónde voy, por dónde me estoy moviendo. Si las cosas van bien por fuera, es por dentro que van bien, pero si por fuera van mal, ¿qué pensamientos tengo yo que me estoy autodestruyendo? O sea, no falla, es que es un camino tanto dentro como fuera, vamos cogidos de la mano. totalmente. Todo ese trabajo del que estás hablando, y sí, es necesario, porque si nosotros nos conocemos y cada vez trabajamos más en conocernos, en qué nos hace bien, qué nos hace mal, qué nos pone triste, qué nos gusta, qué no, qué, vamos a tener menos situaciones de las cuales arrepentirnos. Porque el remordimiento viene por el arrepentimiento de eso que hicimos, que qué espantoso, que qué. O que no ¿Por qué? Porque hicimos. no nos O que conoce, no o que hicimos no también, hicimos, claro. o que Ujú. no hicimos. Ujú. Bueno, y ahí te digo una cosa, ¿cuál es el peor? Yo te pregunto, ¿cuál es el peor? Ostras.
¿El remordimiento por lo que hice o el remordimiento por lo que no hice? ¿Qué me Lo- contestan ahí? Me encanta esa pregunta, me encanta. Yo creo que A ver. los dos, porque los dos te llevan a ese sentimiento de autocastigo, ese sentimiento quizás de volverlo Perdón. a hacer, No, quizás de volverlo a hacer. Salud. Gracias, perdón. eh, eh, Yo creo que es peor el que no hemos hecho, fíjate, más que el que hemos hecho. No lo sé, no lo No, sé, porque porque el que no hemos lo hecho que es pasa como que que ahí te tendría, exige, claro, yo estoy con Ana, pero lo que pasa que depende ahí también, juega claro, el papel de qué es lo que no hicimos. Porque, claro. a ver, Ana, hay estamos dos temas hablando de aquí. un asesinato, Yo por creo, ejemplo, no, no, a ver, eso imagina, es bueno, gravísimo. Mm. ahí Sí, está, sí. ahí está. Si estamos hablando de un asesinato, si estamos hablando de cosas muy fuertes, voy a decir, ¿eh? Si estamos hablando de una madre que cree que descuidó un segundo a un hijo por algún motivo y le pasó algo. Por ejemplo, que hay tantos casos de eso, que no es así, pero que la persona lo vive así. Entonces ahí es el reproche eterno de por qué hice esto. Ujú. Entonces depende, por eso dije al principio, de sopesar la gravedad de lo que ocurrió, la gravedad de la acción, del hecho en sí que hicimos que nos provoca el remordimiento. Con la Creo que pregunta que pasa has por ahí. hecho, con la pregunta que has hecho, ¿cuál duele más, el que hice o el que no hice? Claro. Yo creo. Claro, yo creo que depende, ¿no? De lo que no hice y de lo que hice, claro, porque en función de eso puedes valorar si es Sí. mejor uno u otro o cuál es peor si uno u otro, ¿no? Yo lo veo En ahora, mientras función de... hablabais, he podido resumir este trocito, ¿no? Yo creo que hace más daño el que hice, porque el que no hice solo habla de ti y el que hice somos dos que nos hemos hecho daño o que yo he hecho daño a otra persona. Entonces este tiene que ser doble de dolor, doble de sufrimiento, Me doble. gusta la interpretación, me encantó Sí, la también, interpretación. ¿eh? Sí, a mí también ahora, Sí, 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 me sí. Viéndolo gusta y así. estoy segura que va a servir mucho, ¿eh? Para el que lo escucha. Claro, porque Para el el que que lo escucha. dejaste de hacer va referente a ti, es aquello de decir, ostras, y eso es como un remordimiento que te carcome, pero claro, va contigo, solo es unidireccional. O sea, no has afectado para nada al otro, es tú y tu exigencia o tu manera de verlo, ¿no? Pero claro, eso que decía, depende de cuál has dejado de hacer y no has hecho y ahí hubieras tenido una buena oportunidad o el que has hecho y no deberías haberlo. Claro, depende de lo que yo creo que es valorar, pero sí, sí, en lo que has dicho tú ahora estoy de acuerdo, sí, ya ves. Sí, sí, sí. Sí, Wendayer, el que escribió Tus zonas erróneas, decía, Ah, sí. nunca te vayas de esta vida sin haber bailado tu música. O sea, sin hacer eso que tú has sentido que tenías que haber hecho, que no te arrepientas de no haberla hecho. O sea, cuando escuché esa frase dije, wow, qué inteligente y Ostras, más es chula, profunda. ¿eh? Es muy chula. sí, sí. Nunca te vayas sin haber Sí. bailado tu música, Tu dice. música. Nunca te vayas de este mundo La sin haber metáfora, bailado ¿eh? tu Como música. metáfora. Sí, 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 claro, sí. no, 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 bien, bien. Preciosa. Bueno, Muy ayer, por chula. favor, Sin haber bailado tu música. Me encanta, ¿eh? Me palabra encanta. mayor en eso, Sí, sí, sí. pero creo que a ver, da para razonar y ahondar y que la persona que escuche el programa, yo creo que, a ver, como a todos los seres humanos, la persona escucha el programa y automáticamente le va a venir una situación en la cual tuvo un remordimiento o tiene. Pues yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de una situación de que esta persona se ve que tiene remordimiento, pero bueno, no sé hasta qué punto. ¿Os acordáis de los premios de los Oscars cuando Will Smith dio el Mm. bofetón Bueno, porque se habían claro, metido con su mujer? claro, Que bueno, que fue claro. muy irrespetuoso, totalmente de acuerdo, pero él cuando dio el bofetón, claro, reaccionó a esa Claro. irrespetuosidad o a esa falta de respeto con su mujer, ¿no? Cuando tenía que haber sido ella quizá que se defendiera, lo que pasa que a veces uno sale en defensa del otro, ¿no? Porque yo a Pero, veces si estoy con alguien por de mi favor, familia, yo, ¿sabes? Siempre tiro a, pues, a que tenga razón mi hermana o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que ahí luego, porque dijo él, oye, mira, y lo hizo público, el perdón y tal, pero fíjate que aún así no lo han recogido ni se le ha dado la misma difusión que al tortazo, que totalmente. al inicio. Entonces, ahí también dices, a ver, ha habido una acción y ha habido
un arrepentimiento, porque también hay un remordimiento y se le ve, ostras, mira, no lo tenía que haber hecho, que yo lo siento, y se lo dijo además públicamente y lo dejó grabado. Pues eso no se ha difundido tanto como el bofetón de que todo el mundo nos acordamos. Entonces, y es verdad que hay cosas que dices, ostras, el remordimiento ya de una vez de algo hecho, eso sí que es como tú decías, ¿no? Implica dos y ahí es, yo Mm, creo que ese es peor, sí, 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 porque mira, me sí, acordaba sí. ahora de esta Sin situación. duda, sin duda. claro, el ser Entonces, humano bueno, tienes tres posibilidades ante un ataque, es quedarse bloqueado, huir o defenderse. Solamente hay estas tres salidas. hay que ver, Ya, hay que tener cuidado con cuál elegimos. sí, y cómo te ¿Cuál defiendes a veces, elegimos? claro. Por eso se dice tanto, contá hasta 10 antes de accionar. Ah, sí, Y es claro, verdad. casi nunca lo hacemos. Sí, sí, Nunca. A sí. ver, cuando a vos te viene esa cosa loca que, ¿qué va a contar hasta 10? Bueno, yo Ah, alguna vez lo he hecho, contar hasta cinco solo. Hasta cinco, sí, sí, y porque bueno, y digo, ahí uy, te la que hubiera salvás, liado aquí, uy, la que y hubiera ahí te liado y hubiera salvás, salido y perdiendo. ahí te Y salvás, y hubiera ahí te salido salvás, perdiendo. y volvemos a la conciencia, y volvemos a la expansión de conciencia que tenemos cada uno, y volvemos al trabajo que vamos haciendo día a día, Sí, entendiendo que somos seres humanos, que estamos acá, que le erramos, que nos equivocamos, que nos caemos, que nos paramos. Eso está en la tapa del libro para todos, eso lo tenemos que entender y mm, trabajar todos los días en esa conciencia de qué me gusta, qué no me gusta, qué me falta, qué me duele, qué estar. Hoy lo hablábamos contigo un poquito antes de empezar el programa, hablando de los números y todo esto, y lo hablábamos, cuando me pasa esto, bueno, esos avisos que tenemos, esas señales, esas cosas que tenemos que la vida nos da. Y bueno, en ese momento que se nos presentan, a ver qué estamos pensando, porque ahí es el trabajo. mm, Y si estamos en conciencia de cuando algo nos enojó, porque a veces nos pasa que escuchamos a dos personas que están hablando, que no tienen nada que ver con nosotros, y hasta nos enoja la situación. sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. nos sentimos tocados. Entonces, donde nos pase eso, bueno, observarnos, ¿por qué me enoja esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué me da rabia esto? ¿Por qué me pone mal esto? Entonces, eso te va a dar la pauta de vos poder empezar bueno, a trabajar contigo y a expandir tu conciencia y cada vez vas a tener menos situaciones dolorosas de este tipo, porque es a donde apuntamos todo. Porque si Mm. yo hubiera tenido mucho del poco conocimiento que tengo hoy, sobre ciertas cosas, yo me hubiera evitado tantas cosas. Sí, sí, yo también, ¿eh? Con el nivel de conciencia de Y hoy, me bueno, dan las bueno, pero pruebas del pasado y vamos, reacciono claro, totalmente distinta bueno, Y en tenemos y todas, que en todas. es tenemos el que camino tener que en vine a cuenta hacer. que el remordimiento ha venido para quedarse. O sea que cada mes vamos a tener algún tipo de remordimiento familiar, trabajo, hijos. O sea, siempre va a estar ahí. Entonces a Pero ver, hay que ¿qué saber hacemos con no ello? mantener, ¿Qué exacto, hay hacemos? que saber no mantenerlo. Es decir, si lo tienes, hay que saber solucionarlo y que no te ocupe todo tu día ni te amargue todo el día ese hecho. Es decir, que ocupe solo un tiempo y un espacio muy cortito, porque de ahí aprendes, lo solucionas y punto, y chao pescado. Y al siguiente seguramente. Pero sobre todo que no te amargue todo el día. Todo Porque hay lo que gente que le añades. pasa, claro, porque hay gente que empieza mal el día, se le ha torcido lo que sea y ya ese día, o sea, lo tiene echado a perder porque ya le ha ido mal a primera hora de la mañana 5 minutos. Y dices, por favor, no, que hasta ahí no, que queda todo el día, no me voy a amargar todo el día. Entonces, yo creo que la mente hay que saber educarla para tener justo el tiempo, el momento, decir, vale, me he equivocado, no me he equivocado, he hecho esto, he hecho lo otro, el remordimiento está ahí, a ver qué solución le doy, solucionarlo, aparcarlo y al siguiente, porque es que si no, al final tampoco no avanzas en el día Hay y no una te puedes palabra, amargar todo el día. hay una palabra que la utilizo muchísimo cuando me doy cuenta de algún error, que me digo, prueba superada. Aunque lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Prueba superada porque he tomado conciencia y ahora sé otra forma de no repetir este error. Entonces me Sí, felicito Exacto. porque no me puedo autocastigar Aprovechemos. porque el cuerpo lo va a sentir y va a buscar castigo, va a buscar dolor. sí, Entonces es sí, aceptación sí, pura y dura. Y ya está. ujú, Yo Entonces, creo sí, que aprovechemos el momento, como hablábamos al principio del programa, de trabajar cada uno eso que tiene escondidito, ese remordimiento. Aprovechemos que el universo
¿cómo decir? Nos apoya, porque no nos olvidemos que, como decíamos al principio del programa, en 48 horas entra el otoño. ¿Qué pasa con el otoño? Y bueno, las hojas, como se dice, las hojas de los árboles se caen. Esas hojas que se caen no vuelven nunca más al árbol, no la podemos enganchar de vuelta. Se Ujú. cayeron, punto. Y el árbol se va a preparar para hacer su introspección para volver a florecer en primavera. Bueno, creo que es un momento fantástico para trabajar con nuestros remordimientos, con nuestros errores, con todo eso, que eso ocurrió y ya está. Y bueno, y vayamos un poquito para adentro, que las estaciones que vienen ahora son ideales para eso, porque son ideales para trabajar en nuestro interior, porque son de apapacharnos más, de estar más adentro, más con nosotros, no se andan tanto colgorio y tanto. Es para eso el otoño y el invierno, para hacer esa introspección y para hacer esa limpieza de alma y todo ese equilibrio interno que podemos lograr para cuando venga la primavera nos encuentre fantásticamente a punto para florecer, ¿no? Así que Ujú. creo que es un buen momento para trabajar todo esto que estamos hablando. Y como decimos aquí en el espejo, el universo siempre nos acompaña y siempre dice sí a todo. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Esta es la pregunta. Y el universo te dirá que sí. Sí. Sí, sí, absolutamente. Bueno, por eso siempre digo, hagamos las listas de los deseos, de lo que queremos. Son buenos comienzos de estación, son buenos comienzos de año, son buenos, todo lo que sea comienzo, ya vamos a cambiar de estación. Bueno, es genial una lista por estaciones. ¿Qué quiero para este otoño? ¿Qué quiero lograr antes del invierno? ¿Con quién me quiero amigar? ¿Cómo quiero trabajar esta emoción que todavía me molesta? ¿O esto que todavía me duele? ¿O porque es conmigo? Porque trabajo conmigo. Yo no tengo que ir a ningún lado a trabajar con el otro. Es conmigo. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué quiero para este? Esa es la propuesta. ¿Qué quiero para este comienzo de temporada que se va a ocurrir, para este otoño que va a entrar? ¿Cómo quiero mejorar para sentirme mejor, para sentirme más plena, y para que los demás también se beneficien? Porque vos sabés que cuando cambiamos nosotros, nos perdonamos, nos pulimos, todo eso, y bueno, empezamos a expandirnos de otra manera y con otra luz, y las personas lo notan, y nuestra familia también, y todos se ven beneficiados de esto, de esta situación nuestra, de esta postura, ¿no? Así que bueno, yo invito desde aquí a que hagamos el trabajo con los remordimientos en este otoño que viene. Ujú. Yo ya lo he apuntado. Sí, yo ¡Ay, también. qué Yo lindo! también. Ya te gustó, qué Me lindo, pero es gustó. así. Yo también, porque yo Pónganos creo ahí que tengo más abajo. trabajito que vosotros, ¿eh? Tendrán Yo que creo que darle tengo más. Todos pausa. tenemos, Tendrán que todos darle Yo pausa tenemos. al no, vídeo porque para ¿sabes por verlo. qué? Porque a mí al universo pide y no me da nada, quiero decirte, me da lo contrario de lo que Yo pido. te dije, Porque a tú veces, Ana, que entonces Ana, yo debo de Ana, tener hiciste. más trabajo porque a mí lo del No, universo, eso que tiras y te da, a Ana, mí Ana, no sé si me funciona del todo todavía a día de hoy. Espero que de aquí a un tiempo sí, ¿eh? Ya también Ana, os digo, porque voy aprendiendo. Pero Ana, bueno, yo tengo trabajito. Dime, Ana, dime, Xavi. Ana. Acabas de decretar hace un momento la primera frase. Has dicho, a mí el universo no te da nada. Tus deseos son mis órdenes. son órdenes, claro. No, hombre, Yo lo te digo di, porque en te función di de que mucho yo de he qué. ido pidiendo, pero al final no es lo que Hay yo. que cambiar, hay que Pero bueno, cambiar. sí, Esto era la por eso vieja digo, escuela. no, pero por eso digo, creo que tengo más trabajito porque hasta que el universo reaccione y se ponga a lo que yo pido, a ver si por lo menos me hacen caso. Este Al programa menos es un Todos eso. programa tenemos. de investigación. Lo que decimos tenéis que ponerlos en práctica. Sí, sí, sí. Lo que sí me gustaría decir es que sí que os creáis a este programa. No voy a Sí, sí, decir que eso no sí, nos ¿eh? creáis. Voy a decir sí creernos, porque así tenéis Sí, la posibilidad de ponerlo en por supuesto. práctica y comprobarlo Exacto, por vosotros mismos. Porque si no lo creéis, exacto. no va a entrar la práctica en vosotros. O sea, Eso sí que es verdad, ¿eh? Hay Exactamente, que practicar y hay que estar todos los días, como tú dices, exactamente, tomar exactamente. conciencia, aceptar con el perdón, saber mirar los pensamientos, saber discriminarlos, esto es culpa, esto es remordimiento, por qué sí, por qué no, y entonces a partir de ahí es todo un trabajo de autoconocimiento y que poco a poco te va abriendo esas puertas, como tú bien dices, del universo, o sea que al final
sí que lo que uno pide lo va teniendo poquito a poco, pero bueno, hasta que te hacen caso es verdad que es un trabajo, como tú dices, como más interno, de autoconocimiento, de aceptación, no sé exactamente, pero bueno, que es trabajo interno. Al final, como tú bien decías, Adriana, es trabajo interno y al final el universo te responde y eso es así. Es un trabajo, es un trabajo, es un Sí, trabajito, es un vaya, trabajito. además de verdad. Es de los Sí, sí. más, Vamos a es de los convertir, más importantes. vamos a Es de los convertir, más importantes. podemos convertir este trabajo en un juego y disfrutarlo con este juego de Sí, la vida. sí, sí, sí. Yo creo Disfrutar que del proceso, que a fin de cuentas es disfrutar del proceso. sí, Y sí. eso es así, sí, sí. Sí, Eso sí, es. sí, totalmente. La meta llegará Pero tarde o temprano, pero podemos disfrutar de este recorrido. Ujú. Sí, lo y ser cada día la importante, mejor versión de ti mismo, es decir, hoy eres exactamente. mejor que el de ayer y mañana serás mejor que lo que eres hoy, ¿no? Porque al final te vas conociendo más y por lo menos vas poniendo en práctica muchas más cosas y al final cada día el objetivo, aparte de ser feliz y disfrutar del camino, pero es pues eso, ¿no? Ser tu mejor versión hoy y mañana pues la mejor versión de mañana y entonces poco a poco ir subiendo. Sí, sí. Bueno, la verdad que esperemos que haya aportado, como siempre lo hacemos, ¿no? Este espacio lo hacemos siempre para eso, para llevar un poco de luz y de, bueno, entre todos recordarnos, ¿no? Cuál es el camino, cómo podemos hacer para mejorar cada uno, ¿no? Porque creo que en este famoso, ya famoso espejo que tenemos, que yo aprovecho ya y agradezco a todas las personas que nos escuchan, porque la verdad que cada vez son más y estamos muy, pero muy felices, la verdad, estamos muy Muy felices agradecidos. porque muy Sí, muy agradecidos, porque la agradecidos, de verdad verdad que nos sí. sentimos fantásticamente, porque esto lo hacemos porque nos encanta y cada vez más y más y más personas visualizando los videos, quiere decir que ayuda, bueno, que con ese espíritu lo hacemos. Así que nada, muchas gracias compañeros por este espacio como siempre. Por mí A ya nos vosotros. reencontraremos para la próxima semana. Me encantó el programa, creo que dejamos unos cuantos tips ahí para que ayuden. Pueden escribirnos y decirnos lo que quieran, ahí comentarnos lo que quieran. Y bueno, que haya ayudado como siempre, que haya sumado. Yo por mi parte me despido y bueno, hasta la próxima semana ya nos encontraremos con otro espejo para ver qué nos dice y brindamos como siempre por la vida. Por la vida. Gracias Feliz y semana. feliz otoño que se va a dar en 48 horas y también feliz comienzo de Año Nuevo Judío que entra si Dios quiere el domingo 25 al caer el sol, arranca el 5783. Así que un saludo y un beso para todos. Feliz semana. Hasta la próxima Gracias. semana. Gracias, Gracias. gracias. Salud. Chin, chin. No basta arrepentirse del mal que se ha causado, sino del bien que se ha dejado de hacer.